En la mayoría de los hogares, cuando un niño dice que quiere dedicarse al arte, la respuesta suele ser una mezcla de dudas y advertencias. Pero en la historia de Daniel Henao ocurrió todo lo contrario. La música fue el lenguaje natural de su familia, un legado que lo llevó del empirismo y la tradición a enfrentarse con la rigurosidad de la academia. Pianista, compositor, docente e investigador, Daniel ha vivido la música como un camino lleno de misterios, exigencias y también de momentos de duda, en los que incluso pensó en dejarlo todo atrás. Mi nombre es Rafael Ochoa y este es un nuevo episodio de ANEC Podcast. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, encantado de estar aquí contigo en tu programa. Sí, qué placer, qué placer. ANEC Podcast. Muchas gracias por la convocatoria, por tu amable invitación. No, y a ti por querer participar de esto. Para mí que llevamos conociéndonos menos de una semana, ¿no? Menos de una semana. Y ha sido agradable que yo digo, no, este man hay que entrevistarlo. ¿Por qué, hombre? Porque sabes mucho. ¿Te parece? Sí, entonces, en lo que tú te dedicas sabes mucho y tu historia, que ahorita iremos entrando en eso, es muy llamativa ver cómo se ha dado todo en tu vida respecto a la música. ¿Cómo te describirías en una oración? Qué buena pregunta. Empezamos fuerte. Volátil. Yo diría volátil. Volátil. Sí, volátil, atómico, volátil, diría. ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia? Qué buena pregunta. Bueno, ¿dónde nací es fácil? Y lo de la infancia ya más complicado. Pero a ver, Rafa. A ver, yo soy de Medellín. Nací en Medellín. Una linda mañana del 22 de octubre. Nací en Medellín, me crié en Pereira y trabajo en Manizales. O sea, más paisa que la mismísima arepa. ¿Cómo fue tu infancia respecto a los mejores recuerdos que tengas de tu infancia? La infancia mía fue una infancia maravillosa, la pasé muy bien, acompasado de la familia tan maravillosa que tengo, mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermano Sebastián, el menor, una familia maravillosa, un núcleo clásico, diría yo, conservador de la vieja Antioquia, así diría. ¿Cuántos hermanos tienes? En mi casa somos 3, tengo 2 hermanos, una mayor y uno menor. El del medio. Soy el del medio, sí. Volátil. Si tú piensas en tu infancia, en esa casa donde vivías, el primer recuerdo que se te viene, ¿cuál es? El triciclo. El triciclo. Sí. El triciclo, sí. Bueno, me cogiste frío y te respondo. No. Y aquí, como no es nada planeado, es como... No sé, creo que el triciclo es uno de los motores más interesantes de movimiento, de ese gran descubrimiento de la rueda. No sé, siento que había una gran cantidad de triciclos. Había triciclos de un solo puesto y de 2 puestos. A mí me gustaban mucho los triciclos en esa época y bueno, mi mamá me compró un triciclo y creo que ese sería el recuerdo, rojo, tal cosa. Bueno, los triciclos en la infancia son muy lindos. Bueno, pero si fuera a ser como un poco más objetivo, diría que las clases de piano. Sí, es el recuerdo más recurrente en mi cabeza. Pero mira que tú hablas de triciclo y cuando yo pienso en mi infancia, yo pienso en la bicicleta. Porque yo aprendí el mismo día que me compró la bicicleta. Tenía 6 años y yo recuerdo que fue un 25 de diciembre en la madrugada. Bueno, aquí en el Cesar, aquí en el pueblo, no es como en otras ciudades que al día siguiente que tuve los regalos. No, tú te mandan a dormir tipo 9 de la noche y después de medianoche tú te podías levantar y buscar los regalos donde estaban. O sea, los regalos estaban en ese caso, debajo de mi cama había guardado la bicicleta, ni siquiera un árbol. Y yo saqué la bicicleta y el mismo día le quitamos la llantica atrás y yo pegaba a la pared tirando pedal y ya me iba soltando. Eso es increíble. Entonces recuerdo que tengo mi habilidad motora. Felicitaciones. Sí. Uy. ¿Qué lugar ocupa la música en tu hogar cuando eras niño? ¿Ocupaba? Ay, por Dios. Yo diría que en la numismática. Ajá. No hay un lugar tan preponderante como lo que creo que en la música en mi casa. O sea, quien esté enfermo por la numismática es lo equivale a los enfermos de música de mi casa. ¿Quiénes hacían música en tu casa? En mi casa, en mi casa se hizo música desde que tengo oídos. Mi papá, músico increíble.
De antes mis ya. tíos, mi abuelo. Mi abuelo era un músico increíble, un cantor impresionante. Eh, cuando la música no se enseñaba, sino que se transmitía por tradición, ¿no? Y bueno, y no tengo recuerdos de mi bisabuelo ni de mi tatarabuelo, pero Seguramente. yo sé, fueron músicos también. Yo creo que hay una magia en los lugares cuando hay música. O sea, cuando son hogares musicales, Es que sí. es una magia, es una increíble. Eso me trae a colación una anécdota. En las casas donde ha vivido mi familia, curiosamente son casas en un sector absolutamente tranquilo. Hasta que llegan los cenados. Cuando llegan los cenados, no sé si se prende la fiesta, porque en la casa pues no es que como aquí que levanten la pick-up Sí, y no sé qué con música y ese tipo de cosas. No, es un piano y a tocar la fanfarria de la antigua música. Digo por decir antigua, pero pues así la música, yo le llamo a mi familia la música gitana, pero bueno, obviamente que no, son las zarzuelas, Luisa Fernanda, la música del bambuco y del pasillo montañero de donde vengo. Pues eso fue lo que vi en mi casa. Eso fue lo que vi en mi casa. Unos tíos bambuqueando, haciendo segundas, terceras, ensambles de piano y siempre muy preocupados por la calidad. Eso sí puedo decir que eran enfermos por ensayar. Eso sí les puedo decir. Así fueran aficionados, ensayaban hasta la muerte. Y eso lo heredé yo. Eres pianista. Soy pianista de profesión. Y el primer contacto con el piano fue a raíz de quién, ¿a quién veías? Pues ¿Quién era? el primer contacto con el piano fue obviamente mi papá. Mi papá tocaba música popular bastante bien y bueno, él desde niño, o sea, aún antes de que yo naciera, tocaba en orquestas de salsa y bueno, así se rebuscó la vida. Él y toda mi familia, ¿no? Entre las orquestas, las presentaciones, y todo ese asunto también de las misas. Cantaban misas, mejor dicho, hacían donde les llamaban y lograban un interesante impacto. Esa fue mi infancia viendo a mi papá tocar el piano. Pero mi papá era más obsesionado que el resto de mi familia en el sentido de que él era bastante puritano. Él buscaba una purificación de la música, de manera que siento la captura de la música cuando mi papá empezó a leer música y esas tonadas de Mozart empezaron a capturar, ¿no? Y llegaba ese momento donde empezó a interesarse por la tristeza de Chopin, por esa melancolía chopiniana, llamémoslo así. Uy, no les gusta que en mi casa diga chopiniana, bachiana o mozartiana, eso es como de un snob, pero bueno, lo voy a decir. No, es que en la casa se manejan lenguaje, un léxico increíble, pero sí, así fue mi infancia con Mozart. ¿A qué edad entraste a clases de piano? ¿O cómo fue antes de entrar a clases de piano? ¿Tu papá te decía toca acá? ¿O cómo fue directamente a lecciones de clases? ¿A lecciones de piano? Bueno, la tradición viene acompañado de los rigores para crear ese hábito el hábito de la disciplina de estudiar piano cuando no está el rigor académico ahí, fuera de eso te enseña tu papá, eso tiene graves consecuencias. Claro. Eso tiene nefastas consecuencias. ¿Cómo cuáles? Pues mi papá fue una persona absolutamente rigurosa en sus procedimientos. Claro. Y no más en se aquella le podía época. decir que no. Claro. Y más en aquella época. Y en aquella época era más difícil, pero bueno, finalmente tengo los recuerdos más lindos, las peleas más profundas con la música. La verdad que no entendía cómo lo lograban, Y alguna vez, así como se hacen las crispetas, Sí. Explotaron las crispetas y conmigo explotó la comprensión de la música armónicamente hablando, porque la música la puedes concebir verticalmente u horizontalmente. Y yo creo que yo tenía claro lo que era la música horizontalizada, más no verticalizada. Ahí es cuando me llega la necesidad de estudiar en una academia. Mira que normalmente en la música en familias es esporádica. Por ejemplo, está la música que creo que sería distinto a la música. No, yo siempre viví rodeado de música, escuchándola porque colocaba música a todo volumen desde que mamá cantaba a
mis padres tocan instrumentos, mis tíos tocan instrumentos, entonces la música es distinta a cómo se vive de una manera, lo tuyo, ¿no? Por supuesto, luego llegaba lo que llamamos la parranda, a ver, pero la parranda no es la parranda, digamos, en la palabra, con la palabra que lo acompaña, ¿no? Sino, voy a decirlo como schuberteadas. En mi casa se hicieron las schuberteadas, que es algo que yo comparo como con ese momento donde llegaban los más grandes poetas, los rectores de colegio, personas de altísimo nivel cultural, personas que consideraban inteligible la música. Entonces los sentaban en mi casa y alrededor de ellos pues se tomaba algo de licor, se tocaba muchísimo piano y alguien de repente sacaba una guitarra o cantaban una canción de zarzuela. Como digo, porque en mi casa, hay que decirlo, Rafa, todo era animado. O sea que creo que el insumo interesante de esa casa era la fiesta. Era la fiesta. Los viernes, sábados, domingos, tenía un tío que tenía una compra de café. Entonces hacíamos la selección de granos. Sí. Eso lo tengo por ahí en mi infancia. Y una parte del día hacíamos la selección del grano y la otra parte llegábamos a tocar a Luisa Fernanda y a la sota del Parral. Y de repente alguien decía ¡ja, ja, 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 ja! Y no sé, se teatralizaba y los tíos cantaban. La fiesta, literal. Y la fiesta. Muchos tíos y era risotadas, teatralizado. Las tías sacaban una bandeja con unas con licor, otras con postres, otras con... O sea, la generosidad era... se queda corto uno de palabras al ver esa generosidad de mi familia. A pesar de que naces en una familia rodeada de música y la música es su segundo nombre o su primer nombre más bien. En los Henao. Henao Música. Literal, en los Henao. ¿Quién fue la primera persona que te impulsa? ¿Qué tú sientes? Venga, siéntese. Venga aquí al lado mío. Esa es otra gran pregunta. Yo no sabría responder eso como con tanta objetividad, pero sí diría una cosa. Una que va por encima y otra que va por debajo. Te voy a hablar de la que va por debajo. Ajá. Mi hermana. Tu hermana. Yo te voy a decir algo. Yo creo que mi hermana es un genio que no está muy bien visto por temas de machismo, por temas, hombre, que hoy por hoy constituirían otra estructura del ser. Así lo digo, porque yo seguí mucho a mi hermana. Mi hermana era un genio. Mi hermana, mira, mientras yo podía tocar una o dos invenciones de Bach con 7 u 8 años de edad, que ya eso es demasiado decir, mi hermana de 8 años podía tocar 5 o 6 invenciones, la mitad de ese álbum de Bach, y todas bien. O sea, yo trastabillaba, yo tenía todos los problemas para llegar en lectura. La disociación musical no era muy buena conmigo. Yo creo que mi hermana era mucho más genial que yo, o lo es aún, porque pues mi hermana yo creo que ese seguimiento, lo digo por debajo, sí, porque yo veía que mi hermana tocaba, entonces yo le seguía el paso a mi hermana. Pero ahora sí, lo que te voy a decir por encima, yo creo que lo que más me guió fue un tío mío, mi tío Jorge. Porque mi tío Jorge era un hombre neurótico, horrible. Era como un Grinch. Yo tenía un tío que era como un Grinch. Era otro maestro cantor de iglesia. Era un Grinch. Era completamente random. El tipo era completamente raro, ¿no? El tipo hacía... en la misma familia decían, oiga, su tío no me saludó hoy. Usted sabe si está bravo conmigo. De esos tíos que pasan y no dicen, oiga, ¿yo qué le hice? Y 3 días así. Cuando al 4.º día saca una media de aguardiente, te la sirve, te está con vos, te abraza, dice, yo no he conocido una persona más hermosa que vos. Qué persona tan querida, qué persona tan linda. Y yo era, ay, mi tío es como bipolar, qué man tan raro. Pero un músico impresionante, bambuquero innato, pasillero impresionante. Y él me llamaba, me decía, tengo algo aquí en la cabeza, venga para acá que usted escribe música. Y el texto está escrito, mira, yo soy del 74. En agosto de 1989 yo ya había hecho 5 transcripciones de toda la liturgia que mi tío tenía en la cabeza.
Entonces decía, antererán, pam, pam, tiqui, tiqui, tan, ya, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Que no, nada, vea, aquí, ¿en qué tonalidad fue que lo toqué? Porque él no sabía leer música. Entonces yo le hacía de copista y él era agitadísimo, ¿sabes? Decía, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Entonces te acosaba, ¿no? Y te hace que el cerebro... Entonces yo era, ay, Dios mío, mi tío, tan partan los compases, hágale, no sé qué. Entonces me acostumbré a ser un transcriptor y yo transcribía de 12, 13 años, ya estaba corriendo aquí detrás de todos, pasándole las partituras a las tías, las segundas voces, el que tiene que cantar. Wow. Así, era un movimiento. El que sabe música y está escuchando esto, dirá que es una locura esos momentos. ¿Qué edad tenías ahí? 13 años. Uf, no, es una locura. Una locura, una locura. Sí, y era, y así como con sus nombres lo dices, una locura. Sí. Sí, totalmente, porque detrás de eso venían los ensayos y mi punto era un punto de niño. El punto significa escribir música. No era un punto muy... Intentaba hacerlo como en remedio de un método que se llamaba Yamaha para órgano, que son unas pepas negras y había que repintarlas. No es que fuera un punto muy bonito, no era el mejor punto para escribir. La plica y el núcleo de la pieza eran supremamente de niño. Entonces, pues la verdad es que era muy legible para los cantantes. Ahorita hablabas algo de la obsesión, ¿no? de tu familia, tu tío. Incluso cuando nos conocimos allá, estuvimos en Codazzi. Sí. Yo te dije, festival te dije que para aprender algo hay que ser obsesivo. ¿Sí? Sí. Pasaste esas épocas de obsesión donde nada era más importante que el piano. ¿Recuerdas esas épocas? A ver, hay una época previa, hay dos épocas de obsesión. Hay una obsesión, pues, que va con la edad, ¿no? Que es como prepubertad, llamémoslo, o sea, cierta pubertad. Entonces, en esa época, pues, el enfoque no es diferente del enfoque de otro niño. Tratar de vivir lo más normal, la vida académica, la vida de colegio, la vida... En fin, pero del otro lado estaban esas tardes, las tardes dedicadas a piano y, ¿por qué no, inglés? Siempre nos dieron muchos cursos de inglés. Mi papá nos dio muchos cursos de inglés todos los días. Era un gran profesor, es un gran profesor, realmente. La obsesión creo que comienza tarde, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en esa época, entre los 14 y los 22 años, a lo que creo que más me dediqué fue a la música popular. Y cuando digo música popular es que, ¿sabes? Me puse a cantar, me puse a tocar guitarra, a rockear, rockeé mucho, toqué mucha salsa con grupos, toqué muchos boleros. Digamos que en esa época la música para mí se enfocó como en una fuente de trabajo. Sí, era como, con esto hago algunos centavos para la fiesta del fin de semana y ese tipo de cosas. Pues así se desarrolló mi vida. Creo que la obsesión vino a los 22 años y esa es una época muy tardía para el piano, ¿sabes? Tardísimo, tardísimo. Claro, no tenía un verdadero rumbo y 8 años después, cualquier día por la mañana, a las 6 de la mañana, por una casualidad increíble de la vida, sonó el ejercicio número 1, opus 10 de Federico Chopin. Sí. Creo que eso marca el antes y el después. Yo aún estaba en casa de mi papá y un día puse un despertador, hombre, y el despertador sonó con eso, con el ejercicio número 1 de los opus 10 que Chopin le dedicó a Franz Liszt. Oye, y me levanté así. O sea, pasé de nunca despertarme a las 6 de la mañana. Me desperté así y dije, Dios mío, esta es la tonada más hermosa que yo he escuchado en mi vida. Es una absoluta locura lo que pasó en mi cabeza. Yo dije, ¿qué es esto? De una me puse de pie e inmediatamente me fui para Bellas Artes, en Pereira. Me fui para Bellas Artes y pedí permiso para entrar a un piano. Y yo fui a la biblioteca y leí. Claro que ese libro estaba en mi casa. Ese libro lo tenía mi papá, pero él no me lo facilitaba. Él no me lo prestaba porque él era celoso con la música clásica.
él obtuvo en un momento donde comprar una partitura original, Schirmer, Breitkopf, Barenreiter, todo ese tipo de cosas era costosísimo. Entonces él no nos permitía llegar allí. Así que yo me fui para la biblioteca municipal y le saqué una fotocopia de eso y me fui y empecé a tratar de reproducirlo sin ningún éxito. Nota por nota, nota por nota. Era un asunto como de despliegue técnico máximo. Y aún hoy lo es. Tanto en esos días como en estos días. Y ahí empezó la obsesión. Yo tengo que tocar este estudio, así sea lo último que haga. ¿Y sabes qué pasó? Como que unos meses después de darle diario 4 o 5 horas diarias a eso mismo, de una manera tan obsesiva, lo terminé de leer y lo toqué. ¿Sabes? Lo toqué. Yo me arrodillaba y lloraba y le daba gracias a Dios. Yo me arrodillé, yo dije, yo nunca pensé que siquiera pudiera leerlo. Y ahí empezó el tema de leer música, de afiebrarme muchísimo más por hacer escalas. ¿Qué edad tenías? 22. Yo creo que fue entre los 22 y 23. Tú lo dices como algo tarde, ¿no? Gravísimo, eso es gravísimo, por una razón, porque en una buena escuela de piano, a los 22 años tú ya te has ganado el primer premio nacional, y si no lo has ganado, hombre, vos... En realidad en Colombia, en un lugar donde es tan difícil vivir del piano clásico, tan complicado, tan difícil, el apoyo es tan relativo, hay tantos pormenores, digamos, creo que son más las debilidades o los asuntos por mejorar en Colombia en torno a la música clásica y más específicamente del piano clásico. El conocimiento general es muchísimo más hondo, el desconocimiento, que la capacidad de ser comprendido por esa situación. ¿Qué pasó? Aquí hay una inflexión complejísima. Y es que yo nunca... ¿Cómo te explico esto? Yo sabía que ese era lo que realmente tenía que enfrentar Rafa. Claro. Eso era lo que yo tenía que enfrentar. Pero te digo con todo el corazón, no pueden estar más equivocados. Entonces decían la gente, hombre, muy lindo que vos aprendiste Chopin, pero loro viejo no aprende a hablar. Además, mire, el pianista es un hombre reconcentrado, supremamente pragmático, de una seriedad y de una, digamos, es una persona que realmente, bueno, te voy a decir algo, es como si lo compararan con un asesino serial, ¿sí me entiendes? Sí. Como que es un asesino serial, el del moñito. Sí, el que no parece asesino. El que no parece asesino serial, sino que está así, con unas gafas, un moñito y toca. Y la mente es tan compleja, pero tan compleja, hermano, que la gente dice, no, tranquilos, no se preocupen, no es un asesino serial, es un pianista. Mira que tú hablas de algo. En esos momentos, por parte familiar, ¿sentiste presión? Porque esperaban, tuviesen expectativas respecto a ti, a tus resultados. Claro, mi papá en un principio dijo, no, ¿cómo se va a meter eso tan adulto? Sabemos exactamente qué significa hacer esta inmersión, no va a haber ningún éxito, ya la gente, estás demasiado viejo. Mi papá me dijo, y no tienes técnica, no puedes tocar, no memorizas, se te van las notas, eres impreciso, y fuera de eso tenés una familia fiestera. Y yo le decía, papá, pero ¿por qué yo me divierto tanto tocando, yo qué sé, la música brillante que venía a oído? ¿Y por qué no la puedo leer? Yo creo que soy capaz de leerla. Además, yo venía de una escuela clásica de mi papá porque yo hice todos los métodos de lectura de niño, pero yo había dejado muchísimos años de leer, 8 años. Y en esos 8 años incluye fiesta con los amigos, incluye otras actividades como enamorarse muchísimo de la primera novia, las cosas más normales de este mundo. Sí. O sea que eso era supremamente complicado, realmente era muy complicado. Y yo compartía esa opinión que tenía mi papá. No se le vaya a ocurrir, usted está es para tocar en orquestas de salsa, váyase para Cali, váyase para Medellín, váyase. Inclusive me dijo, váyase en un crucero. Mi papá sentía que que mi meta era un crucero. Y sabes que no está como tan mala la propuesta. Porque claro, la música que yo tocaba era música en el piano,
universal. Yo Claro. podía tocar zarzuelas, música italiana, o sole mío, hablar un poco de italiano, hablar un poco de francés, hablar un poco de inglés. O sea, me estaba preparando para montarme en un barco. Esa era la situación. Podía tocar música de Johann Strauss y sus hijos, podía tocar música brillante italiana, polcas, y tangos, valses argentinos, tangos. Sí, todo era como direccionado a ese tipo de público era universal. popular, sí. Sí, y gustaba muchísimo. La verdad, la toco muy bien porque, lógicamente, pues hace uno como... Se vuelve uno brillante en el piano, ¿no? Entonces, como que los arpegios se hacen más naturales. La música de oído tiene cosas de muchísima exigencia y privilegio. Y creo que eso lo heredé. Vienes de esa parte empírica. Sí. O sea, como sea, de verlo, de visualizarlo y ejemplificarlo de tu familia, de tus padres. Sí. ¿Y cómo fue esa transición a lo académico? Sí, con ese estudio. Con ese Sí. estudio de Chopin, ese estudio número 1, Opus 10 de Federico Chopin, yo sentí la necesidad de continuar estudiando, leyendo, porque sentí que el desafío, o sea, realmente estaba en pañales. Después de sentir que sabía mucho, ahí dije, yo no sé nada. Así fue. Yo no sé nada. Y ahí entonces inicié estudios de licenciatura en la Universidad Tecnológica de Pereira, licenciatura en música. Sí, me iba muy bien. ¿Y cuál fue ese choque que viviste entre la enseñanza tradicional que llevabas a la académica? ¿Cómo fue ese primer? No, es que yo toco así, a mí no me gusta tener el pie acá, sino... Sí. ¿Cómo fue eso? Eso tiene. Claro, la técnica, cuando tú llegas a un lugar donde te hablan de técnica, después de haber tocado como bien tú quieres, ¿cierto? Como te enseñó papá o con el repertorio, el choque es monumental, es grandísimo. Me hiciste recordar que yo seguía a pie juntillas todos los consejos que me daba. Antes yo tenía un profesor de canto. Entonces que resultamos con los años, gran amigo, lo adoro con todo mi corazón, el maestro Julio Mejía. Y en ese momento él era mi profesor y no nos caíamos bien. O no nos caíamos bien, sí, digámoslo así, no nos caíamos bien. Entonces él me decía cómo cantar, ¿no? Entonces había que decir la A, la E, la I, mame, mi, momú y todos esos vocalizos, ¿no? A mí me iba bien, no, nada mal, muy bien los vocalizos. Está bien. Entonces, una vez me inscribí en un concurso de canto y entonces yo puse mi canción que era El pescador, lucero y río. Se llama la canción, que es un... Cuentan que hubo un pescador barquero que cada noche en el río. Y entonces yo la canté, pero la canté técnicamente y era un concurso universitario. Entonces, bueno, pescador, lucero, río. Entonces yo cogí mi piano y empecé a hacer así, mira. Cuentan que hubo un pescador barquero. Y por Dios, la gente saltaba de las sillas de la risa. Y yo seguía cantando. Yo decía, ¿por qué se ríen? Si es que así es como se canta. Así es como se canta. Y no es así. Entonces, ahí también hay una inflexión sobre la comprensión de la música en todo su espectro. Y es decir, que la técnica es una apropiación personal. No es una fórmula sine qua non. No. Es una apropiación personal, hermano. Claro. O sea, es como tú vas a poner un traje a tu medida. Eso es un poco Exacto. la técnica, ¿no? Entonces, pues claro, todos los amigos míos lo entendían, pero yo no, porque yo venía de los rigores de una academia ENAO bastante gruesa. No pasa lo mismo con el piano del todo, pero diríamos que en el piano ocurre mucho lo mismo. O sea, entendí que son más los avatares en el piano relacionados con la técnica mal concebida que la técnica como esa camisa que te pones cómoda. Sí, claro. La técnica no es una camisa de fuerza. La técnica es una camisa que te pones y que te queda cómoda. Claro. Sí, y eso no lo entendía en ese momento. Entonces yo empezaba a tocar Mozart, todo esto, sí. Y todo eso me parecía supremamente complicado porque nosotros venimos de epa, ¿no? Mozart es supremamente cuadrado. Entonces a mí la técnica sobre lo cuadrado viniendo de Latinoamérica era complicadísimo. Bueno, eso y entre otras cosas. Lógico, saqué provecho de eso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, claro, descubrí que había otros como yo en la historia de la música
que sí cohesionaban la música comprendida tanto del empirismo o del folclorismo o de las músicas tradicionales o del mismo jazz, que lograban concatenar y articular los elementos de la academia específicos. Por ejemplo, Maurice Ravel. Sí. Por ejemplo, Joaquín Monpó. Y bueno, qué otro mundo de gente. Y en Colombia y en Estados Unidos había un músico que a mí me encantaba, George Gershwin, que a mí me parecía supremamente loco, supremamente jazzista y muy delicado para la música, el mejor del estilo de Art Tatum. Una cosa supremamente cohesionada. Y tenía una pieza que a mi papá le gustaba mucho, se llamaba Rhapsodia in Blue o in Blues, que no es otra cosa que decir una rapsodia al ritmo de blues para piano y orquesta. Y a mí me transformó esa obra, me pareció alucinante. Y ¿sabes algo bien curioso? Un músico de academia no le queda fácil tocar esa pieza. Y es por eso que hoy por hoy uno ve grandes músicos en las plataformas tocando piezas de ese tipo que son absolutamente fáciles de tocar. Pero la academia es bastante enceguecedora en ese sentido. Y yo aproveché y te dije, yo soy capaz de tocar esa obra. Y la gente me decía, ¿qué vas a tocar? Eso es supremamente difícil. Se llama Rhapsodia in Blues o Rhapsodia in Blue. ¿Qué edad tenías cuando eso? Eso fue como de 25, 26 años. Todavía muy viejo. A ver, en Colombia los concursos de piano solamente había uno que yo conociera, que es en Bucaramanga, y lo propuso la Universidad Industrial de Santander. Y la edad máxima era 29 años y te piden en el primer stage, en la primera eliminatoria te piden, mira, preludio y fuga de clave bien temperado, sonata completa de Haydn, Mozart o Beethoven, como le llamamos aquí. O sea, era un repertorio supremamente complejos. Y luego en el segundo eliminatoria, obra de no menos de 15 minutos de duración, no sé qué, no sé cuántas. Era muy impresionantemente difícil. Y generalmente eran los mejores estudiantes de la Universidad Nacional, la universidad no sé qué, otra universidad no sé, que en Bogotá pues estaban los mejores estudiantes. Yo no alcanzaba eso, aunque intenté y tal, pero la verdad es que por la edad no era posible llegar hasta allá, era muy difícil. Pero ¿sabes algo? Siempre me sentí conforme, Rafa, siempre me sentí conforme. Cuando tocaba este tipo de piezas, yo sentía dentro de mí que realmente había una relación muy profunda mía con la música que no era de compartir. Y hasta el momento la siento así, no es mucho de compartir. Quiero resumir, si hay un estudiante bueno, es porque se fue a Europa a estudiar. Okay. Yo siempre peleé con ese tipo de ideas. ¿Por qué tengo que viajar a Europa? Sí. Como entrando un poquito más a los momentos oscuros, hubo una conformidad en tu aprendizaje o con lo que tú hacías y expresabas. ¿Cuál fue el momento más duro en este camino musical? Porque sea como sea, estás rodeado de familia, entraste a la academia, pero no todo es color de rosas. Al momento de querer salir al mundo, de querer vivir de esto, ¿cómo sentiste algún momento de decir, no, yo no puedo seguir con esto, necesito dedicarme a algo más? Sí. Dice una salsa por allí que por cada risa hay 10 lágrimas. A mí me pasó similar. Me ha pasado similarmente, sí, claro. El camino se ha tornado supremamente complejo. Elegí conocer la música caminando el camino largo. Otros tienen la posibilidad de tener el camino corto. A ver, te explico. Finalmente, si yo fuera a decir qué sucedió con todo ese tema de la vida mía en el pasado, yo no siento que yo haya tenido los apoyos requeridos, psicológicos, económicos, sociales o de contexto. ¿Ves? Por el mismo contexto, no. Yo creo que me pasa mucho como la selección Colombia, el pibe, Higuita, no sé, así, que ellos mismos dicen, ¿no? El Tino, Postino, ¿no? Ustedes son futbolistas profesionales, nosotros éramos unos gamines tocando. Sí, así mismo me siento yo era un gamín tocando piano, un montañero tocando piano o enamorado de la música clásica.
así siento que sucedió conmigo. Así que en el camino yo siento que yo he tenido éxito. Yo siento que yo lo he tenido. Pero es un éxito propio, es un éxito mío, que me levanto Pero por para la mí mañana. es más válido ese. Pues yo no sé, sí. El estar. Es un éxito mío. La verdad es que yo creo que yo lo he invertido todo, y eso es supremamente trágico, porque detrás de eso vienen las tragedias en el amor, tragedias en la inversión del tiempo, y pues, es decir, he invertido un tiempo y ha sido completamente inoficioso, poco benéfico, digamos, cuando se consideran este tipo de sociedades en el factor de la producción. De manera que, y fuera de eso, como que con una actitud muy propia, muy poco creíble, si se puede como dar a entender que este tipo de personalidades como que no es muy buena en el mundo de los, ¿cómo le llamaríamos a esto para no ser ofensivos, hombre? De los arquetipos musicales, ¿sí? Esa seriedad, de no sé qué, ¿no? Yo nunca dejé de ir a un ensayo, nunca dejé de tener la calidad de compromiso. Pero en la academia hay mucha seriedad, y sabes que eso no es como muy bueno, porque no siento atracción. A mí me llama alguien muy serio, oye, vamos a tocar una sonata, vamos a tocar un ciclo de no sé qué, pero si no es divertido, o no se hace con la misma diversión con la que el mismo compositor la hizo, ¿qué contenido puede tener la música? Entonces la gente dice, lo que pasa es que la música trae los más tristes. No, es que tú tocas diferente. La música es el efecto Hamelin. El efecto, le llaman Hamelin. Ese es el efecto de la música, atraer ratones. Ese es el efecto. Si tú logras con tu flauta atraer ratones, entonces eres un excelente flautista. Hiciste lo más difícil, que era atraer ratones. La música atrae las masas, atrae. Por eso el efecto del vallenato. ¿Cuál es el éxito del efecto del vallenato? Esa trascendencia increíble que nos hace hoy patrimonio de la humanidad. Es la atracción sonora que posibilita la música vallenata. Mira que lo que tú dices, o sea, en ese transcurso de los oscuros y del no ver que haya un avance diciendo, bueno, hasta aquí llego o no sigo. Como ahora nosotros fuimos el fin de semana pasado jueces, nos invitan a ser jueces del Festival de la Leyenda Vallenata en guitarra, en un pueblo que se llama Codazzi Cesar, y donde uno dice, pues puta, ha valido la pena todo esto que he hecho para que me consideren para estar acá, yo siendo el más joven y yo sintiéndome rodeado de maestros. Oye, sí, felicitaciones. ¿Sí? Muy bien. Y sentir como... Bien. Muchas gracias. Y sentir como ese miedo de, pues madre, aquí todos saben algo, ¿no? Pero si estoy aquí, voy a valorarlo y voy a disfrutarlo. Y como que ese empujoncito, pues madre, sea como sea, poquito a poquito, aunque crea que nadie me ve, me están viendo los que realmente me deben ver para yo ser considerado de ser parte de esto. ¿Cuántas veces ha llegado esa idea de no quiero seguir haciendo música? Pues nunca. ¿Nunca? Nunca he claudicado a la música. Nunca. Súper. A mí eso me recorre mucho. Sí, a ver, el pensamiento es recurrente, porque es que todo el tiempo estás en un lado y en el otro. Obviamente estamos en la dualidad. Todo el tiempo te recorre la mente de decir, hago esto, no hago esto, hago esto, no hago esto. Todo el tiempo o hago esto no porque me guste, sino porque le gusta a la gente, y me alejo un poquito más de lo que me gusta, que es esa otra batalla, ¿no? Dejar de hacer lo que uno es porque siente que, porque uno lo hace, sea como sea para uno, pero no quiere que más gente lo conozca, y el no enganchar a esa gente, no voy a alejarme un poquito de esto para llegar a esto que está pegando más. Esa es dualidad de por ellos o por mí. Sí, están bien. Sí. Yo siento un poco que el argumento válido estaría más cercano a la sensación de éxito. ¿Cuánto nos podemos acercar al éxito desde el enfoque en el que yo me encuentro en este momento, o tú, para el ejemplo que mencionas? Allí creo que encuentro un resquicio bastante válido. ¿Cuánta expectativa de éxito tengo sobre esto? ¿Sí? Y aún más importante, que creo que es una idea muy equivocada, y es ¿cuáles son los
beneficios al llegar a la meta de este proyecto. ¿Cuáles son los beneficios al llegar a la meta? Creo que son tres posiciones. Y para ello hay que decir que una vez le pregunté en mis tiempos bueno, dando clases y en toda esta circunvolución fusiforme que se me mueve en la cabeza. Y él me respondió, una persona muy, muy interesante. Me dijo, mire, el éxito se me parece... por cierto, era una persona tremendamente exitosa en el mundo de los negocios. Y le pregunté, oiga, ¿cuál es su concepto de éxito o de su buena suerte? ¿No? Porque mucha gente dice, no, te ganaste la lotería o ese tipo de cosas. Y él decía lo siguiente, él decía, mire, en los mayas, en la cultura maya, había una extraña anécdota que hacía sobre el éxito, y me la explica. En la antigüedad salían los cazadores a buscar, pero curiosamente siempre había un cazador que traía la mayor cantidad de monos para comer en esa tribu, y toda la gente decía, pero ¿cómo es posible que este tipo con una cerbatana igual a los demás, medio en peloto, salga y pinky, se case todos los monos, y toda la gente que está alrededor de él no ve los mismos monos? ¿Cuál es la? Entonces el cazador explicó, la capacidad de observación es lo que me hace tener puntería con la cerbatana, el hábito de levantarme temprano todos los días, ver que los simios están a tal hora, en tal parte. Simios no, los miquitos que se comían, porque los miquitos se comían. Estos monos aulladores, o en fin, se comen. Entonces, el tipo traía la mayor cantidad porque era más observador. Entonces, ¿dónde está el éxito? En la capacidad que tengas de observar. ¿Y qué tan cerca podías estar de ese mono? Todos tenían una cerbatana. ¿Qué hacía que la persona podía llegar y tener tan buena puntería? Y es porque tenía clara su visión, tenía clara su anhelo, y su anhelo era comer. Sí. Entonces, si para ti la actividad que tú vas a hacer representa el alimento del alma, no lo dudes que sería una exitosa aventura. Y lo último, la meta es el camino es la meta. Sí, no hay una relación directa entre el éxito y la meta. No, el éxito está en el camino, sí, en el recorrido. Súper, no, y es así, porque muchas veces cuando uno llega a ese punto de que uno considera el propósito final, sí, ¿y qué hay ahora? Pero todo lo que vivido para llegar ahí es increíble. Sí. Y es lo que más enseña y queda en uno. Ya casi terminando. En serio, eso estaba muy agradable. Hoy, ¿cómo todo ese recorrido que has vivido, tantos años de música, para ti qué es sentarte frente a un piano? ¿Qué significa para ti tú tener ese espacio? Porque yo aquí en tu casa hay 3 pianos de por sí. Hay pianos por todos lados. Sí. Incluso al frente del televisor hay uno. Sí. Sí, debajo del televisor hay uno. Sí. ¿Para ti qué significa sentarte frente a un piano? Yo he pensado mucho en eso. Rafa, mira que me gusta mucho tu pregunta y te la voy a responder con la misma sabiduría espiritual. Mira que Javier Bardem hizo hace muchos años una película cuando él no era tan popular en Hollywood ni nada. Javier Bardem, ojalá la tuviera aquí en la cabeza. Es una película donde él es parapléjico. Él tiene una enfermedad muy grave y hay un momento profundísimo en esa película que para mí es el momento culmen de la película, donde él está dormido y entonces abre una ventana y comienza a volar por encima del mar. Y vuela por encima del mar y vuela. Y yo pensaba, o se murió o la película era de ciencia ficción. No, era un sueño. Él era un sueño. Así siento yo cuando me siento en el piano. Yo me siento en el piano y te lo confieso, siento una ventana que se abre. Se me abre una ventana y comienzo
a buscar en lo más profundo de mí cuando toco piano. Y creo que a mí me gusta ese tipo de interpretación. Realmente la interpretación se profundiza cuanto más profundo seas vos. Sí, músicos impresionantes, impecables, supremamente precisos, 1000, pero llamados, ninguno. Llamados de esos 1000, ninguno. Y he tenido la oportunidad de estar cerca y ahora gracias a la, voy a decir mal agradecido de la pandemia que nos trae la internet, y detrás de eso se vino el Van Cliburn, competición Van Cliburn en Estados Unidos, la competición de Chopin en Varsovia, las grandes competiciones que se ven por Medici, las grandes competiciones de piano, las veo todo el tiempo. Y digo, el último ganador de Van Cliburn se llama Aristo Sham y me parece alucinante. Yo nunca he visto una cosa así. Y el anterior, el Van Cliburn, hizo una interpretación del tercero de Rachmaninoff. Pero es que yo no he visto cosas similares. El muchacho tiene 17 años, parece de otro planeta, Toca los estudios trascendentales de Franz Liszt, todos uno detrás de otro. Y este señor Aristo Sham toca los estudios Tableau de Rachmaninoff uno detrás de otro, como con 28, 29 años. O sea, estamos hablando de absolutos genios, chinos, coreanos, no sé. Y yo reflexiono lo siguiente: buen músico, de 1001 y de 100 ninguno. Increíble, increíble. Para ese músico que ahora mismo está escuchando esto y duda sobre si vale la pena seguir, ¿qué consejo le darías? Revisa bien tus cuestiones. Eso le diría. Revisa bien el mecanismo que te está llevando a... Si es por otros o por él. Exactamente. Sí, porque la verdad es que aquí nadie vale lo que tú hagas. Lógico, siempre habrá jurados como en el vallenato. Sí, claro. Siempre habrá jurados y siempre habrá alguien con cuya objetividad te choques. Porque de esto vas a encontrar. Pero así como hay personas en el camino que te producen obstáculos, hay personas que te eyectan y te propulsan. Y yo he tenido en la última etapa de mi vida las mejores personas a mi lado que me han propulsado y me han inyectado. Mi compañera, mis hermanos, mi madre, mi papá. Acá es la verdad que el reconocimiento de mi papá cuando me dijo en el último recital de piano: usted ya es todo un pianista. Hombre, esas son las propulsiones que uno buscaba, porque no hay cuña que apriete más que la del mismo palo, dicen por ahí, ¿sí? Okay. Cuando estás en eso, cuando el profesor mío, Andrés Gómez, de la Universidad de AFIT de Medellín, cuando me indicó y me dijo: tienes tantas cucarachas en tu cabeza para tocar ese piano, tócalo así, y dije yo no he conocido un pianista más increíble, y lo constaté con la maestra de él, Rebeca Penis, y toda la cantidad de clases magistrales que me ofrecieron los mejores pianistas que he conocido en vivo en clases en la Universidad de AFIT. Y fue increíble ese momento. Dije yo: es que el piano se tocaba era esa. Por Dios. Era completamente lógico que no iba a llegar a tocar como quiero. Hoy puedo decir: toco el piano que quiero porque lo siento dentro de mí. Hace poco estaba tocando Claro de Luna, no sé qué, en un pequeño recital que hice en la Universidad de Caldas, donde laboro actualmente, y hubo un momento donde la verdad no me había ocurrido y comencé a cerrar los ojos y empecé a pensar en aquellos investigadores musicales que estaban enfrente de mí, porque era un congreso de investigación musical, y empecé a cerrar los ojos y dije: este es mi legado para la humanidad. Cierra los ojos aunque los tengas abiertos. Imagina, eleva tu mente, que estoy seguro que la neuroplasticidad, la divinidad, la misma volatilidad de la vida te llevará donde tú quieres. Bueno, eso. No, yo estoy encantado, No diga. Realmente qué placer, de verdad. Este fin de semana yo me regreso a Bogotá siendo otro, porque es que ha sido escucharlos. Yo soy el que menos ha hablado entre ustedes, escuchando ahorita que estuvimos en el festival,
porque de todo había que aprender, o sea, del maestro, del otro, era increíble. Y no, pero bueno, paso a hacer la contrapregunta, qué pena. ¿Y tú qué sacas cuál sería tu provecho máximo para tus actividades como entrenador, personal trainer? Creo que tú eres. ¿Qué haces? ¿Qué piensas tú que sacarías de esto, por ejemplo, en una actividad conexa? Es que mira, y de ahí viene la pregunta que te hice ahorita, porque es que el impulso que me da esto es increíble. O sea, yo me voy siendo otro. Sí, yo me voy siguiendo eso que yo siento y que muchas veces pienso dejar, porque estos días han sido increíbles para mí. Entonces ese impulso que yo tengo, llegar a seguirlo haciendo porque me nace, porque es lo que me hace volar. Entonces yo sentarme, a mí lo que me encanta es sentarme a escribir una canción, es increíble. O sea, no tengo cómo darle ideas a alguien de lo que me transmite, sino es sentarme y si llega la armonía, llega la letra como si ya la tuviese debajo de la manga de la piel. ¿Sí? Increíble. Y es como fluye. Entonces, qué capacidad tan hermosa. Entonces me voy muy feliz. Literalmente esto es sentirse feliz. Que muchas veces me pregunto si están las cosas pasando tan rápido que no sé ni cuándo estoy feliz ni cuándo estoy triste. Y me voy feliz y contento de conocer a personas como tú, de irme nutriendo, y la pasión con la que tú hablas es muy contagiosa. Es porque tomo mucho café. ¿Qué te parece si terminamos este podcast y nos vamos a tomar un cafecito? Invitados a todos a que Pues sigan nuestro podcast. Si Gracias. quieren hacer parte de nosotros, pueden escribirnos un mensaje o al correo en el podcast historias, y por ahí estaremos comunicando con nosotros. Muchas gracias, Ariel.